Para arrancar el programa estamos con el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. Congresista Becerril, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, hay temas que quería conversar, lo de Kenji Fujimori, ¿no? Pero me parece que hay temas no importantes. Lo primero, la definición del Ministerio Público, la información el día de ayer de incluir finalmente a las consorciadas, que fue un poco, digamos, la razón por la cual Daniel Salaverry ingresa la primera denuncia constitucional. Digamos, he leído algunas declaraciones suyas. ¿Esto cambia en algo el panorama respecto de la denuncia constitucional o finalmente continúa? ¿Qué es lo que le dice que ahora se tomen estas decisiones, congresista? Yo creo que a medida que vamos conociendo, como el día de hoy vamos a mostrar algunos documentos, lo que hace es rubricar más bien, afirmar la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, porque cada día que pasa queda demostrado fehacientemente que él ha tenido pues omisión de funciones y obviamente hay un desacato a lo que es la Constitución. Por ejemplo, acá hay un documento del 1 de junio del 2011, una Junta General de Accionistas, que está Odebrecht, Dani Montero, JJ Contratistas Generales, Ingenieros Civiles. En ese documento, que está firmado por todos ellos, un documento oficial, firmado por todos ellos, llegan a la conclusión pues de que estas empresas, Dani Montero, JJ Camet y Ingenieros Civiles, sí, así es, van a dar un dinero adicional de las utilidades distribuibles a Grani Montero por riesgos adicionales. ¿Qué es esto? En realidad los riesgos adicionales, ya según el testimonio de ellos y de la Fiscalía, era la coima que había pagado inicialmente Odebrecht y luego estas empresas devolvían. Entonces lo que dijo Barata y lo que dijo Odebrecht queda confirmado, plasmado en sus documentos. Y acá incluso, este acta del 2011, se ve pues que Grani Montero de su utilidad da un aporte de 4.440.000, Contratistas Generales da un monto de 5.140.000, Ingenieros Civiles da un monto de 2.936.000. Documentos oficiales. ¿Cuándo se conoció esto? Esto el fiscal, la Fiscalía de la Nación, el país, lo conocieron a fines del 2016. Cuando Barata se les acercó justamente para pedir ser colaborador. Así es. Y si tenía estos documentos, el Ministerio Público, 2016, hace un año, que es una confesión de parte, con firmas, rubricado por las declaraciones de Barata y de Odebrecht, ¿por qué no inmediatamente se investigó? ¿Qué tenían que indagar? Si prácticamente había una confesión de parte, había ya los testimonios. Entonces, esto corrobora pues que el Ministerio Público nunca en realidad ha querido investigar a las consorciadas. Ok, pero cuando dice el Ministerio Público, ¿se refiere directamente a Pablo Sánchez que debió saber este tema o que Hamilton Castro finalmente, no sé, dijo voy a corroborar, se habría tardado todo el tiempo del mundo? Claro, sin ninguna presión, porque hay que decirlo también en honor a la verdad, que obviamente ante esta espada de Damocles ha mostrado la Fiscalía que empieza a chambear más, pero para ustedes, digamos, esto no es suficiente porque para ustedes es un tema de principio, que inicialmente no se le abrió investigación a las consorciadas. Y esto ha traído un gran daño al país. Durante todo ese año que no han querido investigar, las pruebas han desaparecido. Tan es así que Grani Montero, en una forma total, de un cinismo total, consiguió a una empresa para que lo audite. Así es. Ahora, ¿cómo queda el comunicado de Graña cuando dijeron que no estaban metidos en ningún tipo de corrupción? ¿Cómo queda esta empresa auditora que finalmente ha terminado diciendo que no hay ningún acto de corrupción? Si hay documentos oficiales que obviamente tenían que ver con su contabilidad, o sea, también tenían dos contabilidades. Correcto. Esta información ustedes la han conseguido el Ministerio Público porque también la publicó Piauí, que es una revista brasilera. Creo que la publicó hace unos 3 o 4 meses. Sí, parte de esa revista y parte también que tengo es de IDL, que también lo ha publicado, que era justamente la información que salió de Brasil. Entonces, digamos, para ustedes no basta. Estos cambios, estas cosas que están haciendo ahora, no va en la línea finalmente de retirar esa denuncia, sino más bien, digamos, sienten que se fortalece su denuncia. Así es. Y aún más, no solamente vamos a hablar también de esto, sino el tema de Susana Villarán. Un año tenían conocimiento ya de los 3 millones
Y si nosotros no se hubiese hecho la denuncia, estos momentos Susana Villarán estaría investigada o con orden de impedimento de salir del país, no. Otra cosa más grave. Elecciones del 2011, Alianza por el Gran Cambio, ¿ya? Liderado por Pedro Pablo Kuczynski. En Cenas tienen un ingreso de actividades de financiamiento proselitista de 2.800.000. Yo no critico la Cena porque posiblemente hayan tenido una cantidad suficiente de personas que han asistido. ¿Cuál es el problema? Hasta el día de hoy, Cristian, hasta el día de hoy, no hay, y según la OMPE, es un documento oficial, no hay un solo investigado de esta Alianza por el Gran Cambio, a pesar que dice acá, la Alianza Electoral no ha rendido cuentas. Correcto. O sea, ni una cuenta se ha rendido. Y pregunto yo, ¿qué corona tiene Pedro Pablo Kuczynski para que no se le investigue? Nosotros hemos presentado toda la documentación. Es más, la OMPE ha salido en conferencia de prensa a decir que el único partido que ha rendido todo es Fuerza Popular. Entonces, Alianza por el Gran Cambio nunca rinde cuentas. ¿Y por qué no se investiga? ¿Por qué no se le investiga como organización criminal? Porque obviamente Pablo Sánchez ha convertido el Ministerio Público en una herramienta de persecución política, a quien no le cae bien o qué sé yo. Pero ¿usted cree entonces que, digamos, Pablo Sánchez es abiertamente antifujimorista y es un títere de alguna otra fuerza política que es también antifujimorista? Lo que ha quedado demostrado es que ha blindado no solamente a las consorciadas, ha blindado a Susana Villarán, ha blindado a Pedro Pablo Kuczynski. Yo no digo sin pruebas, acá están los documentos. En el caso nuestro, no ha citado a 1.000 personas que han asistido al cóctel, todos dentro de una organización criminal. Pero ¿cuál es la prueba que él ha sido el titiritero de todo? Porque algunos podrían decir, bueno, Hamilton Castro es incapaz, es negligente, quiso manejar mucha información y eso se lo permitió, es cierto, Pablo Sánchez, pero por ahí apareció otro fiscal como Domingo Pérez. Entonces, el hecho de que se haya avanzado con las cosas del fujimorismo, que obviamente a ustedes los incomoda, digamos, no quiere decir que eso se haya manejado directamente como una especie de titiritero diciendo, miramos por otro lado en estos casos y nos enfocamos en Fuerza Popular. Lo que pasa, no queremos entender, Cristian, de que el Ministerio Público tiene una organización vertical, autoritaria. El fiscal de la Nación tiene autoridad sobre todos los fiscales, no lo digo yo, lo dice su ley orgánica. Él puede instruir y debe instruir a los fiscales cuando no investigan. Pero sabe que también hay una autonomía. Porque una vez que ya tienen el caso. Una vez que tienen el caso. ¿Por qué no instruyó que se investiga a Susana Villarán? ¿Por qué no se instruyó que se investiga a las consorciadas? ¿Por qué no se instruyó? Entonces es válido. Eso es lo que yo... Y no solamente válido. Yo, como te digo, Cristian, yo lo demuestro con pruebas que están acá. No es algo que yo me he inventado. Es que ellos plantean que se ha demorado en corroborar. Claro, eso, si uno tiene buena fe, podría creerlo, pero al mismo tiempo queda confirmado que la incapacidad que tiene el Ministerio Público los hace que tengan un tiempo ilimitado de corroborar. Ahora, claro, es cierto levantar una ceja cuando dicen, bueno, aparece una serie de información, una espada de Damocles en el Congreso y parece que de un día a esta parte el Ministerio Público se vuelve más eficiente. Sí, para terminar este tema, esta parte, yo sí creo que si es que no hubiese esa denuncia constitucional contra Pablo Sánchez, nada de esto se sabría. Ok, pero ahora vamos al otro tema, congresista. Usted me han dicho, y me lo ha dicho también otros representantes de Fuerza Popular, que obviamente ustedes no van a legislar ni van a actuar de acuerdo a lo que dicen las encuestas. Pero la última encuesta muestra que tanto así como hay mucha gente que dice que la denuncia contra Pablo Sánchez es por un tema de incomodidad de Fuerza Popular ante las denuncias justamente contra personas vinculadas. También la encuesta dice que PPK debería ir finalmente a responder ante la comisión Lavallato. Pero independientemente de la encuesta, ¿usted es consciente que el Ministerio Público tiene cosas que investigar respecto de Fuerza Popular? Y le hago la pregunta, ¿cualquier investigación a cosas vinculadas a Fuerza Popular para ustedes sería automáticamente un ataque injusto, un ataque sin fundamento contra Fuerza Popular? ¿O hay una línea en la cual efectivamente se puede investigar? Obviamente nosotros nos defenderemos porque creemos que tenemos la verdad. ¿Cuál es ese punto, esa línea? Algo igual de tangible. 17 años ha investigado a Keiko Sofía Fujimori. 17 años ha asistido a toda la citación del Ministerio Público. ¿Algún momento nos hemos quejado? Lo que pase cuando ya ven que en el tema de los cócteles, después de 17 meses de investigación,
el fiscal archiva, porque ya no puede pasar de investigación preliminar a preparatoria, porque ya no había pruebas, abre nuevamente la investigación como crimen organizado. ¿Para qué, Cristian? Para alargar el tema. 36 meses a Keiko Sofía, investigada con el mote de crimen organizado, crimen organizado. Quieren aplicar a Keiko lo que pasó con Alan García, que 5 años lo tuvieron narcoindulto, y lograron demoler su imagen. Eso quieren hacer con Keiko Sofía desde el Ministerio Público, y eso sí lo denunciamos recientemente. Y a quienes ha tenido que denunciar, que investigar, nunca lo hizo. A ver, buen punto. Entonces, digamos, para ustedes esa es justamente la intencionalidad política que ustedes ven de parte del Ministerio Público. El tema de que, claro, ante finalmente la incapacidad de una fiscalía de llegar a pruebas contundentes para abrir investigación, el tiempo se les agotó y dijeron, bueno, ¿cómo sigo teniendo una espada de Damocles sobre Fuerza Popular? Vamos a crimen organizado y nos tiramos 26 meses más. Ese es el tema que ustedes consideran para decir... hay una instrumentalización política en el Ministerio Público. Contra nosotros está, para mí, comprobado. Y la denuncia que se hace no es porque nos investiga, porque igual vamos a ir a todas las instancias, pero lo que pasa es que él no está investigando qué tiene que investigar. Pero ese es un argumento un poco difícil, ¿no? Porque claro, por un lado lo que usted dice es cierto y por otro lado quizá también, pero no unir las dos cosas es un poquito complicado. Es decir, no unir el tema de la denuncia constitucional, porque además siente que está instrumentalizado políticamente y decir, pero ojo, la denuncia es únicamente porque no ha cumplido su trabajo. Yo te digo, Cristian, si se hubiese denunciado a estas empresas... En su momento. Claro, en su momento, porque ya ahorita ya pasó, ya no hay pruebas. Pregunto, ¿habría algún motivo para denunciar por infracción a la Constitución? No habría. Nosotros estamos diciendo por esto, no porque se denuncia o se investiga a Keiko. No es eso, sino que hacemos ver a la población lo que está pasando, la gran diferencia, cómo se trata uno y cómo se trata otro. Otro tema antes de irnos a la primera pausa. ¿Cuál es el corte, si es que ha hecho alguno ya, Fuerza Popular con Joaquín Ramírez? Porque también algunas veces se dice, bueno, la investigación es cierto que en la investigación a Joaquín Ramírez a veces incluyen a gente de Fuerza Popular, pero ¿cuál es el límite? ¿Ustedes investigación a Joaquín Ramírez la sienten como un ataque propio también, como parte de esa instrumentalización? ¿O usted cree que en el caso de Joaquín Ramírez, a diferencia del de Keiko, obviamente el Ministerio Público tiene que seguir investigando? ¿Cuál es la posición respecto a Joaquín Ramírez? Porque entiendo que ya no es secretario general. En el tema de Joaquín Ramírez viene investigándose desde la campaña, ¿correcto? Y esa investigación tiene que terminar ya sea absolviéndolo o pasando a investigación preparatoria y acusar. Nosotros en ese tema, como en todos, estamos sujetos a lo que diga finalmente el Ministerio Público, pero es una investigación objetiva. Nadie se ha quejado de la investigación a Joaquín Ramírez. Eso sigue su curso y seguirá su curso. Él tendrá que defenderse en las instancias pertinentes. Entonces el mayor cuestionamiento es por esta instrumentalización que ustedes denuncian a través del tema de los cócteles y de la crimen organizado. Ese es justamente. Eso y más las denuncias que no realiza, en este caso, a 3 personas que deben denunciar. Vamos a hacer una breve pausa, por favor, congresista, y regresamos de inmediato. No se muevan. Bien, seguimos conversando con el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. Congresista, me quedó una pendiente respecto, para terminar, cerrar el caso de Pablo Sánchez. Noticia de gestión hoy día. Fujimorismo dialoga con Acción Popular y APRA para destituir a Sánchez. Y justamente no lo citan a usted. ¿Se están dando estas conversaciones? Digamos, ¿ustedes están buscando desde ya votos para poder destituir a Pablo Sánchez? No tanto como buscar votos. A medida que van saliendo estas noticias, que finalmente, como digo, corroboran la infracción a la Constitución, muchos congresistas de otras bancadas se han acercado y estamos conversando y muchos han cambiado su posición inicial. Algunos que inicialmente habían manifestado que no haya lugar, ahora sí están convencidos. Cada día que pasa, Cristian, hay más congresistas que van a apoyar en esta... ¿Tiene algunos nombres, por ejemplo, que ya le habrían dado o ellos prefieren mantener la reserva? Sí, porque aquí se menciona a Víctor Andrés García Belaúnde. Yo prefiero que no. Bueno, él fue que inicialmente... No, dijo, además él acá dijo que finalmente no iba a votar en la comisión permanente porque él quería ver el proceso. Así es. Lo acabo de escuchar antenoche, que bueno, que también dice, pues con todo lo que se va conociendo, obviamente ya las sospechas crecen. Y hay varios congresistas también, incluso de los que han firmado ese documento pidiendo que... Sí, porque fueron 4 bancadas que solamente no estaba, creo que el APRA no estaba. Ni el APRA, ni Acción Popular, ni nosotros.
estaba el Frente Amplio, estaba Nuevo Perú, que no existen en la práctica, ¿no es cierto? Está Peruanos por el Cambio y también estaba los de APP, que gobiernan, pues son cogobiernos, ¿no? Así es que yo creo que... Pero con Acción Popular, ¿no? Finalmente contando, hazte cuenta que nos vayamos al tema de 86. Igual no llegan, porque Acción Popular tiene 5 y 4. Es que no son o 5 y 5, perdón, es que son 10. No son 87 Claro, no, votos. pero hay que descontar el tema de la comisión permanente. Y ahí había justamente una jugada de Fuerza Popular de no utilizar todos sus votos para guardar algunos, solamente los necesarios para que este tema pase en la comisión permanente y después utilizarlo en el Pleno. Yo creo que no va a ser ni siquiera se va a pasar raspando. Yo creo que va a haber un número suficiente de congresistas que se han dado cuenta de lo que pasa y van a votar por la destitución de Pablo Sánchez. Bueno, pero entonces para Fuerza Popular, y lo acaba de plantear además, no hay vuelta que darle en este proceso. Ustedes ya tienen su sentencia. No, al contrario, y nosotros hemos presentado la denuncia porque creemos que él ha infringido la Constitución. Por eso, a lo que voy es que, digamos, no es un proceso. Ustedes, digamos, cuando presentaron la denuncia, no es que presentaron la denuncia a ver qué se dilucidaba durante el proceso, sino que presentaron la denuncia con la convicción de que él tenía que ser vacado. Y más aún, con lo que ahora va saliendo, cuando sabemos de las consorciadas. Hace un año, con las pruebas en la mano, con las versiones de Barata, con las versiones de Olderich, no han hecho absolutamente nada. Con Susana Villarán, si no salen en 2 medios de comunicación, hasta ahorita no estaría ni siquiera investigada. Entonces, yo creo que sí amerita ser destituido Pablo Sánchez, y lo digo abiertamente. Ahora, buen punto que me acaba de tocar un tema. Ha dicho, si no hubiese salido por medios de comunicación que a veces cuando sacan algo contra ustedes denuncian, pero cuando sacan algo contra Susana Villarán, sí le creen. ¿Cómo nos argumenta esa, digamos, esa dicotomía, ¿no? Para algunas cosas sí y otras no. En el tema de Susana Villarán, no es solamente que ha salido en medio de comunicación. Hay versiones del mismo Garreta, dice, a mí me han pagado $3 millones por la campaña. Yo me he reunido con Susana Villarán en Lima. O sea, ella lo dice. Y luego en Brasil me han pagado en tal hotel, tal persona. O sea, en el caso de ella, lo que sale en el medio de comunicación está corroborado fehacientemente, digamos, por las versiones de Garreta, por las versiones del mismo Olderich. Entonces no es simplemente un escrito que hay. Entonces está corroborado y por lo tanto es ya un indicio más que suficiente para que la señora haya estado hace tiempo con investigación preliminar. Entonces, digamos, no es digamos, incredulidad frente al medio, sino, digamos, a la falta, desde su punto de vista, de carnecita que trajo esa denuncia contra Keiko Fujimori, o porque ustedes tenían una versión también distinta del abogado de Keiko que estuvo allá. Ya lo dijo Pepe Klimper, él ya la reserva, dijo que sí, la rompió, sí. Así es. Y él ha manifestado claramente que nunca, en la última audiencia que hubo con Marcelo Olderich, él nunca ha manifestado que el escrito visitar a Keiko, a quien se refería a ella. Es más, han unido... No, ha dicho que lo de visitar, eso sí es cierto, no es cierto, pero que lo otro sí estaba vinculado a Keiko. Pero que no, es que no está vinculado así como lo han unido. No, lo de los 500 aumentar sí, pero después hay un slash que dice hacer visita. Él aclaró que ese hacer visita no era Keiko. Por eso es que obviamente nunca se reunió. Pero lo otro sí sigue cierto. Es que lo toman como aumentar a Keiko. La cosa, lo que se tiene entendido es que como a otros le están dando, o sea, dar a Keiko también. Pero ve, y estamos en una interpretación distinta. O sea, ¿ustedes van a seguir con la denuncia de difamación? ¿Creen que efectivamente se difamó o que hubo una cierta, digamos, que no se dio como ustedes creen? No. Lo que sacó clarísimo este diario es... El Comercio, que Olderich dijo que sí había aportado en la campaña de Keiko. Y eso nunca lo ha dicho. Eso nunca lo ha dicho. Y no lo ha dicho porque no es cierto. Porque nosotros nunca hemos recibido un solo sol de ninguna empresa corrupta. Pero digamos, queda claro que el Comercio no dirige, ¿no? O sea, finalmente se puede haber equivocado desde su punto de vista en cómo tituló, pero después ha sacado lo de Susana Villarán. Así que yo soy sincero. Y yo no creo que el Comercio se equivoca. El Comercio tiene un ataque constante a Fuerza Popular, a Sofía Fujimori. Y a Susana Villarán, digamos eso, que ya no le quedaba otra, tenía que sacar eso. Obviamente, ante las pruebas que había. Correcto. El diario Caretas también saca y finalmente lo pone al presidente contra las cuerdas, pero ustedes aquí saca justamente la denuncia de Sepúlveda, estoy seguro que la ha leído, pero inmediatamente saca también justamente esta carta que usted ha mandado. ¿Usted en verdad cree que el Ejecutivo le debería sacar toda la propaganda? O sea, ¿no cree que Caretas, digamos,
finalmente se puede estar en contra o a favor, pero ¿no cree que es fundamental su existencia para sacar este tipo de denuncias? Yo creo que los medios de comunicación privados tienen que ser capaces de sobrevivir en el mercado con su pauta comercial de publicidad. Por lo menos cierto, así. Correcto. Pero, ¿qué pasa yo también de acuerdo, pero ¿qué pasa con Caretas? Pero Caretas únicamente, Sí. porque la carta que usted le manda a la PCM es como a Caretas únicamente. Porque tengo conocimiento que prácticamente todo el tiraje de Caretas lo compra el Ejecutivo. Y por eso estoy pidiendo... Es cierto, sí, claro. Y pues estoy pidiendo, pero usted compra Caretas, congresista. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Qué pido yo al... La PCM, que le dé la información de cuántos compra. Así es, para ver su tiraje, porque no es justo que con la plata de todos los peruanos paguemos a una empresa privada. Eso no es correcto. A ninguna, pero en todo caso se tendría que debatir todo el proyecto de ley interesante que me parece, ¿no? Eso de prohibir, pero se habría que tener claro, obviamente, bajo qué criterio se les da publicidad a los medios de comunicación. Tiene que normarse, Cristian. Yo estoy de acuerdo que tiene que normarse. Ok, cambiamos un poquito de tema. El decreto de urgencia 003, ¿ok? Yo creo que inicialmente fue un mamarracho, ustedes después lo cambian y le ponen una espada de Damocles a las consorciadas, pero me parece que faltaría la otra cara de la moneda. Es decir, ¿cómo hacemos? Aquí ya le metimos el palo. Ahora, ¿cómo hacemos la zanahoria para no quedarnos únicamente con un barata que parece ser la estrella, que creo se le ha concedido mucho para ser colaborador eficaz? Pero ¿no cree que una segunda parte podría ser acuerdos de lenidad? ¿A qué me refiero? Oigan, en 3 meses estas empresas y sus funcionarios, porque no pueden seguir como Graña y Montero sosteniendo, no tenemos nada que ver, mire el reporte, pero en 3 meses ustedes me confiesan y me entregan la información de todo, y si no, pues se queda en el decreto de urgencia 003 o no. O sea, ¿cómo promovemos la confesión de todos los corruptos? El decreto de urgencia tiene que ver para que el Estado pueda finalmente recuperar todo lo que estas empresas se han llevado. La reparación civil. Ok. Para eso es eso. Y entonces hay el fideicomiso para que si venden algo, quede ahí, las utilidades que tienen también. Okay, que se planteó todo mal, porque finalmente no logró su objetivo, que era no cortar la cadena de pagos. Es que en realidad el Ejecutivo da el decreto de urgencia 003 para blindar a estas empresas. Recuerda, puso 10%. ¿Cuánto han intervenido estas empresas ahí? Uno con 7%, otro con 4%. Sí. O sea, por lo tanto, no entraban dentro de las sancionadas. Sí. Ahora nosotros hemos puesto 5% y ahí sí ya están. Por eso tanto el Ejecutivo lo quiere incluso observar. Sí. Imagínate hasta dónde llega querer proteger. Sí. Yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, de que están sacando a barata de la investigación de Interoceánica, yo no creo que eso sea muy correcto. Sí, yo tampoco. ¿Por qué? Porque ¿cómo después vas a ajustarlo para que hable? Claro. Entonces no tienes con qué negociar. Entonces él va a querer... Es que creo que cuando firme el acuerdo de colaborador hay una cláusula que si finalmente miente o no dice toda la verdad, esa colaboración eficaz queda, digamos, nulo, como el tema de la delación premiada. Pero mi pregunta es que lo que le están criticando es que el decreto de urgencia 003 va a abogar a las empresas. Claro, las empresas tendrían que ser ayudadas siempre y cuando confiesen y entreguen a sus funcionarios corruptos y se comprometan a pagar la reparación civil. Así es. Lo que se trata es eso. Se trata finalmente que no haya impunidad, que digan todo lo que saben y todos los corruptos terminen en prisión y finalmente hay el resarcimiento económico al Estado. Correcto, eso se busca. Pero no falta acaso la otra cara de la moneda, es decir, el decreto de urgencia 003 es el palo y ahora tendría que venir la zanahoria, acuerdo de lenidad. Es algo que podrían estar... Es que no confundamos, eso es eso. ¿Quién tiene que hacer eso? Es el Ministerio Público, con el Poder Judicial. Ellos ya dentro de la investigación que se hace, tienen que llegar a acuerdos de en qué momento finalmente estas empresas o los funcionarios finalmente dejan de ser investigados o tienen algunas premiaciones. Es que los acuerdos de lenidad también lo podrían sacar ustedes por ley y podrían ayudar mucho no solamente a esta situación y en el futuro, pero bueno, es algo que yo estoy comentando, espero que alguien de Fuerza Popular pueda cogerlo y finalmente que lo puedan analizar, porque ustedes son la mayoría del Congreso. ¿Cómo responden una cuestión? Ahora Caretas saca, pero yo mencionaba el viernes pasado que la semana pasada, si bien ya tenían esta pepa, ellos se fueron por otra portada. La presencia de José Klimper en el directorio de Graña y Montero durante casi 7 años. Fácil. ¿Se le escaparon las tortugas? No. Pepe Klimper nunca ha sido, en primer lugar, de Graña... O sea, se ha conversado este tema al interior de la bancada. Yo he preguntado. Ok. Él nunca ha sido miembro del directorio de Graña y Montero Constructora. Él ha sido del holding, o sea, que tiene que ver muchos temas diferentes no centrados en ese tema. Segundo, Pepe Klimper
no ha llegado por Gani Montero, ha llegado como accionista, como miembro del directorio por las AFPs. No, sí, no, está claro, pero lo que voy es que están en el centro. Es más, él en el mundo creo que conformó un comité o sea, digamos, ha estado ahí en el centro del tema. Yo no hablo de la corrupción ni mucho menos, pero se le ha escapado la torta, o sea, algo ha fallado en esos directorios. No, es que él no estaba en el directorio de Gani Montero Constructora, donde ha venido todas esas coñas. No, pues, pero el que está en el holding puede ver absolutamente todo lo que ocurría. Y cuando veías que ganaban obras, que sabes que una pared de cemento en el sector privado te cuesta 10 y al Estado se lo vendías a 100... No, pues eso lo ve la constructora, no lo ve el que ve el tema macro. Pablo Sánchez, igualito. No ve el tema macro, pero es que es igual. No, pues, Cristian, ¿cómo va a ser igual? En fin, a ver, otra cosa. Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, dice: el Ministerio de Economía ha perdido peso, advierte que normas aprobadas por el Congreso pueden ser una mochila pesada para la estabilidad macroeconómica, y habla, por ejemplo, del famoso tema de la capacidad de gasto que el Congreso no debería tener, y en base a eso esta ley para los militares y policías. La pregunta es, ¿esto también se ha conversado al interior de la bancada, teniendo en cuenta que José Klimper tiene también que velar por, digamos, la estabilidad macroeconómica del país? Todos tenemos que velar por la estabilidad económica del país. ¿Usted cree que esto no...? Pero en el tema, pues en el tema de los militares, al contrario, lo que se estaba haciendo era un acto inconstitucional. No podían un grupo de militares ganar una cantidad diferente por el mismo trabajo con el mismo rango. Acá se ha corregido un error simplemente. Por lo tanto, acá no hay nada que... Y cuando va al Tribunal Constitucional, no tenemos ninguna duda que van a determinar que esto está bien. No va a alcanzar la plata. Hubo una consulta, pregunto, por curiosidad, ¿hubo alguna conversación con José Klimper, teniendo en cuenta que él, digamos, tiene el cargo también del Banco Central de Reserva como director? No, en lo absoluto, no. Esto ha sido una decisión netamente de la Comisión de Constitución. Correcto. Con esta termino. El fujimorismo no es fuerza popular. ¿Cómo toman esa frase? Bueno, pues si Kenji dice que el fujimorismo no es fuerza popular, ¿qué hace él en un partido que no representa a los fujimoristas? ¿No debería estar en todo caso en un partido que representa a los fujimoristas? Ok, quizá él lo vaya finalmente a fundar, pero para ustedes, ¿esto es cierto? O sea, ¿ustedes han roto o se sienten, digamos, herederos del legado fujimorista? Nosotros hemos iniciado con las bases que tenía el fujimorismo, y en base a eso el partido Fuerza Popular ha ido creciendo en forma exponencial. Sí. Recordemos con cuántos congresistas comenzamos, con 13, y hemos llegado a crecer hasta 73 congresistas. Trabajo y liderazgo de Keiko Sofía Fujimori. Yo creo que en este tema, Kenji lo que está buscando es... victimizarse. Sí, ser expulsado del partido, de la bancada, para victimizarse. Pero que lo haga, digamos, como una persona de 40 años, con la madurez de vida. Él está jugando, lo toma la broma. En todo caso, yo creo que esto no es para bromas ni para la forma infantil como lo está tomando. Si él quiere irse, que tome la decisión madura de renunciar e irse. Y no haga daño a un partido, que no se haga daño a él. Y el padre, porque también ha tenido palabras duras contra ustedes, contra Miki Torres, contra el partido. Bueno, yo no he escuchado eso lo ha dicho Alejandro Aguinaga. Es cierto, lo ha dicho Alejandro Aguinaga. Pero bueno, yo creo acá, en este caso, que para nadie es un secreto. De repente, pues, Alberto Fujimori ha tenido una predilección siempre por Kenji, el hijito menor, entonces el otro pues a su API, y eso no es correcto, pues, ¿no? Congresista, siempre hemos tenido discusiones acaloradas, hoy hemos estado, he tomado valeriana, pero en el tweet sí lo veo, ahí sí no hay valeriana que valga, en los tweets lo veo, pero... Yo digo lo que es cierto, y yo nunca te invento algo. Lo que yo pongo es lo que ocurre. Lo que ahora conozco, lo digo, obviamente, de frente, como tiene que ser. Esto es Saril. Muchas gracias. Okay.